El Congreso, ¿no?, que ha sido largamente comentado, analizado, evaluado, ¿no?, el día de hoy, sino también porque hoy se vencía el plazo para que quienes quieran ser precandidatos se inscriban en algún partido importantísimo. Y le damos la bienvenida al ex vicepresidente de la República, ex senador, ex presidente del Senado, Máximo San Román, que está en Contigo y que es precandidato a presidencia. ¿Cómo está usted, don Máximo? Gracias por estar con nosotros en Buenas noches Cara a Cara. y muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todo nuestro querido pueblo. ¿Cómo se embarca en esta nueva aventura? Porque tengo tareas que cumplir. Aún no está terminada mi paso por este mundo. Necesitamos despertar en nuestros jóvenes el emprendimiento. Tenemos que darles lo que me ha dado el Perú a mí. Yo estudié en una escuela fiscal, he terminado en una universidad pública con beca de alimentación y alojamiento. ¿Y qué me ha dado? Conocimiento, capacitación. Yo manejo todas las máquinas, he ganado concursos internacionales. ¿Y sabe qué? Me he hecho libre. Entonces, eso quiero darles a los jóvenes. Mi participación aquí es por transmitir toda esa experiencia valiosa para convertir a nuestros jóvenes en protagonistas. ¿Protagonistas de qué? De su destino. Que sean capaces de crear los puestos de trabajo que tanta falta hace en nuestro país. Que sean capaces de darle valor agregado a nuestras materias primas, transformándola y exportando sus productos. O sea, tenemos un país maravilloso, subutilizado. Y ese es mi convencimiento y quiero transmitir realismo. No es ofrecimiento gratuito ni demagógico. Yo puedo demostrar todo lo que he hecho con hechos concretos, convertir a vendedores ambulantes en empresarios exitosos, a cargadores de papas en empresarios exitosos. Entonces, todo eso en base a 3 principios que me he encargado de proponer para este bicentenario restablecer en nuestro país. Restablecer el Allinta Munay, el Allinta Yachay y el Allinta Ruay. Con eso vamos a hacer extraordinario los peruanos y país. En el Allinta Munay engloba los valores, la moral, los principios, la integridad, el deseo de superación. La traducción literal sería: Allinta Munay, quiere bien, quiérete bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, cultiva un alto nivel de autoestima personal. A la primera persona que quieres, que tienes que respetar, que tienes que querer, que tienes que amar entrañablemente, eres a ti. En esa medida vas a prodigar cariño al prójimo. En el Allinta Yachay engloba lo que es esencial para ese hombre con valores, que es el conocimiento. La traducción literal es: aprende bien, aprende lo bueno, capacítate bien, prepárate bien, ten los ojos abiertos permanentemente. Entrena a tu cabeza para almacenar conocimiento en forma ordenada. ¿Para qué? A ver, para que cuando te hagan una pregunta, le des un tiempo para que procese toda esa información y te entregue una respuesta procesada, una respuesta con valor agregado, una respuesta única, una respuesta de éxito. Y el tercer principio es tan importante como ese, es el Allinta Ruay. El Allinta Ruay, la traducción es: todo lo que hagas, hazlo bien, mi hermano. Hazlo con cariño, hazlo con amor, con pasión, con entrega. Con eso vamos a sacar adelante nuestro país. Ideas súper interesantes, bastante directas además, que pueden funcionar en una campaña electoral, pero el otro tema son los vehículos de la campaña. Usted está en un partido que antes fue PPK, ahora es Contigo, usted es amigo de Kuczynski. Me parece genial además el salto del gringo al cusqueño en este caso, ¿no? Pero sabemos pues que a Contigo no le fue bien en las últimas elecciones parlamentarias, no pasó la valla. Efectivamente, pero somos un partido muy joven. Lo fundamos hace 12 años para llevarlo a Pedro Pablo y hemos ganado y hemos perdido. Eso es la democracia. Entonces, yo tengo un agradecimiento profundo a Pedro Pablo por cuando fue elegido presidente, me nombró su consejero al lado, es una oficina cercana. ¿Sabe por qué? Para poder seguir sirviendo a mi país. Y he hecho un servicio de cerca de 20 meses gratuitamente. ¿Por qué? Porque yo quiero levantar el optimismo en el campo, en los agricultores, en la ganadería. Aparte de haber desarrollado los proyectos que me encargó: cómo procesar los residuos sólidos en las ciudades, cómo mejorar y modernizar los mercados. Para eso también conseguí, a duras penas, 1.000 millones de soles
que transfirió el Ministerio de Economía a COFIDE. Ahí está durmiendo. Ahí está durmiendo. Sí, recuerdo lo que fue su papel, pero definitivamente ese proceso quedó trunco. ¿Qué nos garantiza, de alguna manera, entre comillas? Incluso usted era cercano a Keiko Fujimori. Y mire cómo terminó este desastre de lo que ha sido, lamentablemente, el quinquenio político 2016-2021 en el Perú. ¿Cómo evitar eso? ¿Qué lecciones ha recogido usted Fíjate, Enrique, de esta relación yo soy producto de la historia. Uh-huh. El 90, yo no tenía mayoría parlamentaria, tenía una minoría, además franciscana. Muchos de mis congresistas no sabían ni hablar. Uh-huh. ¿Recuerdas? El 90. Sí, claro. Pero tuve la extraordinaria colaboración del Fredemo, quienes dijeron, tenemos que apoyar al partido gobierno, una actitud patriótica. Y con esa ayuda rescatamos el país de las mazmorras, mano. Uh-huh. Estamos un país inelegible, inviable, un país de perro muertero porque se negaron a pagar la deuda externa. A mí me tocó ir a Francia, a Estados Unidos, a negociar, pero con verdad. Y conseguí unas concesiones extraordinarias, solo por decir la verdad. Nosotros somos un país maravilloso, solamente queremos que nos dé un poco de tiempo para pagar la deuda. Y ahí Fujimori le pagó como le pagó, porque precisamente estaban en esa línea y Fujimori cierra el Congreso inconstitucionalmente. Lastimosamente dio un salto al vacío, ¿no? Mientras yo estaba en Santo Domingo, esperando recibir los primeros 550 millones de dólares de desembolso, después de haber hecho esa travesía que hicimos por Europa y todo para conseguir 1.200 millones de dólares para pagar al Fondo Monetario, porque estaba impago. Entonces íbamos a recibir eso y Bolonia iba a viajar ese día y resulta que se le ocurre dar el salto al vacío. Intenté llamar por todas partes, pero ya no lo encontré. Es muy interesante lo que nos cuenta y no quiero hacer esto de una entrevista sobre el pasado porque en realidad es al futuro. Sí. Así es. Cualquier candidato que venga nos va a tener que venir a contar qué diablos va a hacer en su relación con el Parlamento. Ya no podemos, siempre cito a Juan de la Puente que dice, ya ni siquiera es el tiempo de la antipolítica, sino de la contrapolítica. Congresistas que no responden ni a su propia dirigencia, un Parlamento completamente atomizado. ¿Cómo va a ser el próximo presidente de la República para hacer viable la relación con el legislativo? Sí. Usted me dice, mis congresistas ni siquiera sabían hablar, ¿no? Lo dice usted. Con verdad. ¿No? Y ahora mismo tenemos pues un nivel de Parlamento que nada nos dice que el próximo va a ser mejor. Cuénteme, a ver, por favor. Tiene que actuar el líder que haga ver que primero están los intereses de nuestro país, primero. Y ante eso todo nos debe unir, todo nos debe integrar. El objetivo tiene que trazarse claramente para que no haga daño a nadie, sino el daño y el bienestar sea para el Perú. Eso, ¿quién no va a tener esa acción patriótica? Yo tengo el convencimiento de que con esta convocatoria, oiga, he recibido visitas de diferentes sectores que quieren trabajar. Ha habido una ola de esperanza que San Román pueda conducir los destinos del país. Y sería la segunda vez que me voy a poner la banda presidencial. Está así firme. Bueno, la primera, por supuesto. Pero ahí también, en la primera, logré desestabilizar la dictadura porque yo... No, y obligarla a que regrese al redil. Yo, como presidente constitucional, convoqué a una asamblea constituyente. Entonces, agarraron de la dictadura, se mandaron el día red para que recogieran a Gorosas Piel y se vayan a Bahamas y dijeron que no sea asamblea constituyente, Congreso Constituyente. Ahí la OEA y Estados Unidos se conformaron como unos Celestina, avalaron la dictadura. Al único que dijeron que complete su periodo era Fujimori y los congresistas nos quedamos en el aire. ¿Dice usted que es capaz de hacer que un empresario, o mejor dicho, que un cargador de papas se convierta en un empresario exitoso? Y te lo demuestro. ¿Cómo va a formalizar este país? Hablábamos hace algunos días con Hernando de Soto, que también tiene ideas, por supuesto, interesantes al respecto, pero ¿cómo formalizar? Esto ya se salió totalmente de las manos. No son informales porque quieren, mi hermano, no. La sociedad, el Estado los obliga a ser informales. ¿Y sabes qué? Con tremendos perjuicios. Yo he sido informal. Imagínate, ¿por qué van a sancionar a un pequeño empresario que transforme algo en un taller pequeño? Y tenemos que llevar nuestros insumos en las noches y sacar nuestro producto en la mañana para que burlemos al inspector. Aquí hay agresión hacia el emprendedor. Yo, comprendiendo eso, tenemos que darle todas las facilidades. ¿Y por qué no hacer el monoimpuesto? Un solo impuesto único. Y le exoneramos de que haga la contabilidad y además lo atraemos con el crédito.
El crédito que yo he pagado como informal, ¿sabe cuánto era? 380% Claro, son tasas al año. altísimas, Porque imposibles, usureras. Son precios que te cobra el agiotista. Y eso pagan en este momento mis hermanos informales, en este momento. Pero ¿qué pasa si le dices, oye, mano, ven, hemos negociado con el banco, vamos a fortalecer el fondo de garantías? Esa era la idea que tenía con Pedro Pablo. Vamos a fortalecer y vas a tener créditos a 18%. ¿Qué no van a venir? La condición es que cumplas correctamente con tus impuestos, el 5% o 6%, que lo determinaremos. Y más bien vamos a exigirle también, oye, necesitamos asegurar tu salud, tienes que pagar el 8 o 9% para asegurar a tus trabajadores. Y no vamos a sancionar a aquella familia, como yo, como todo el mundo, que incorporamos a la actividad productiva a nuestros hijos y de paso les enseñamos a trabajar, a nuestras esposas, a nuestros parientes. Con eso hacemos empresa y esa empresa es un semillero de emprendedores. El Perú es campeón mundial en emprendedores. ¿Por qué no lo utilizamos eso? 98% de los empresarios en el Perú son informales. Lo veo agilito, Máximo San Román. ¿Eh? Tengo energía no sé para si hay trabajar. hamaca por ahí, no sé si hay alguna bebida secreta, pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Yo le quiero preguntar quién de los fundadores de Contigo lo acompaña en esta aventura. Me lo responde después de Con la mucho pausa. gusto. Regresamos. Estamos con Máximo San Román, precandidato presidencial de Contigo, pero por lo que entiendo, precandidato único, porque Único, se ha hablado de varios que estuvieron en conversaciones con fueron a Contigo, incluso visitarnos, se habló sí. de gente como Alberto Borea, Jorge Nieto, que hace algunos días Coco confirmó Nieto, que claro. no iba a ir, que no iba a competir en estas elecciones, en este programa, o eso Popi fue lo que nos Olivera, dijo. Salaverry, Olivera, todos ellos. Salaverry también También. conversó con Contigo, pero al final no llegaron No, a el comité ningún ejecutivo acuerdo. dijo no, que sea un fundador y me buscaron a mí, me propusieron y he aceptado ese reto que me hace muy, te lo digo con mucho honor y mucho orgullo, de tener la oportunidad de servir de verdad a mi país. Ahora, otra experiencia de lo que vino del gobierno de Kuczynski que se vio en ese momento fue que, claro, que tenías a los fundadores del partido, pero por otro lado tenías invitados que terminaron chocando. Es verdad. Mercedes Arauz, estoy pensando, incluso se dijo que el actual presidente Vizcarra había sido un poquito alejado del entorno por el premier de aquel entonces, ¿no? ¿Qué evalúa de esa experiencia hacia el futuro? Fernando Zavala, ¿no? Sí, Fernando. Yo soy consciente de que uno solo no puede hacer la transformación del país. Tenemos que convocar a los mejores ciudadanos, inclusive prescindiendo de su filiación Pero partidaria. que no se peleen pues entre sí, o que no ¿Para qué está el aíslen líder? ¿Para qué determinados- está el líder? El líder tiene que armonizar, tiene que fijar objetivos claros. Entonces todos nos tiene que unir si el propósito es llevar adelante a nuestro país. Y tenemos, repito, un país desperdiciado. Tenemos todo, mano. Recursos naturales, renovables y no renovables en abundancia. Talento, creatividad, ingenio de los muchachos libres de explorar. Hay que nomás inyectarles la capacitación y el conocimiento y los convertimos en protagonistas. Conocemos, por ejemplo, a Juan Sheput, que sigue Gilbert es fundador, Violeta. Gilbert Violeta. Los dos no pueden participar como candidatos al Congreso, no pueden, van a estar en el comité. Ya. Sí. ¿Y quién más está ahí? ¿Cuál es? Está Jorge- Échenos nombres. ¿Cuál sería la plancha soñada de Máximo San Jorge Román? Villacorta, ¿no? Ajá. También, Pepe Laván, tenemos el doctor Portocarrero, los personajes. O sea, el equipo está íntegro, el que apoyó a Pedro Pablo, íntegro. Ahora, la vicepresidencia, tengo la responsabilidad de elegirlo. Ya tenemos varios en prospectos, desde abogados hasta profesionales en medicina y hasta en medicina veterinaria. O sea, tenemos que elegirlos. Eso va a ser un trabajo detenido aún, hay tiempo. Y el segundo vicepresidente también tiene que ser un personaje de primera. Tenemos ex jueces, ex fiscales, Bien. decanos de colegio de abogados. Vamos a presentar Ya una los plancha iremos conociendo. Nos queda un minuto y estamos tan en la onda de las lenguas originarias Claro, en yo TV sé. Perú, realmente ha sido un esfuerzo que yo le quiero pedir, por favor, un mensaje para los Ya. compatriotas. Y yo los felicito por esos noticieros en quechua y en aymara y en achaninca. Llaqta masikuna tukuy sunkuyan nisaykichis, kunantuta, kay watapi ya panchis.
yaki runakuna, arqosqa runakuna, huñukusunchis, richarisunchis, hatarisunchis, chay kananpaq manan sasachu wayqipanaykuna, waqmanta rikcharichisun, allinta munaychis, allinta yachaychis, allinta ruwaychis. Chayllawanmi yaraqayta qarqusun llaqtanchismanta, chayllawanmi ashka allin llank'ay wasikuna kanqa, wayqinchiskuna, pananchiskuna, taytanchiskuna llamk'ananpaq. Wayqipanaykuna nuqanchisqa manan imamantapis penqanakunanchischu, aswanmi aswan hatun runakuna wawanmi kanchis, yawarninchispin purisan, yuyaninchispin puñusan, yachaynin yuyaynin. Kunan wata rikcharichisun, kunan wata purisun, kunan wata kusqa llankasun, waqmanta llaqtanchista hatunta ruwananchispaq. Tupananchiskama llaqtamasikuna. Traducción velocísima. Ya. Lo que les he dicho, que este año es un año trascendental. Tenemos que juntarnos toda la gente pobre, humilde, campesina, pequeños empresarios, todos. ¿Para qué? Para que podamos construir nuestro país nuevamente. Pero para que eso suceda no es nada difícil. Hay que reinstalar en nuestra sociedad el Allinta Muna, que te expliqué, los valores, la moral, el Allinta Yache, el conocimiento, y el Allinta Uruguay. Con eso vamos a crear una sociedad de justicia, de palabra, de verdad. Y después les digo, queridos hermanos, compatriotas, nosotros no tenemos ninguna razón de sentirnos disminuidos ni menos acomplejados. Más al contrario, nosotros somos herederos de los hombres y mujeres más brillantes del mundo. Por nuestra sangre corre en nuestra memoria, duerme su sabiduría, su creatividad, su ingenio. Es el año que tenemos que despertar para llegar al bicentenario como país exitoso, realmente un país de oportunidad para todos los peruanos. Muy bien, Máximo San Román, muchas gracias por esta visita. Gracias, seguramente Enrique. estaremos conversando ya en detalle sobre la propuesta presidencial que usted llevará en su candidatura. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos porque hay un choque entre Pluspetrol y la OEFA. Vamos a conversar con Aurelio Loret de Mola, voceros de los primeros. Regresamos. Pluspetrol, que opera dos importantes lotes petroleros en la selva, el lote 8 y el lote 192, ha emitido un comunicado en el cual responsabiliza a OEFA de lo que sería pues una suerte de hostigamiento jurídico, en el sentido pues de que se ha impuesto un total de 76 millones de dólares en multas coercitivas. En resumen, porque Pluspetrol pues, se estaría resistiendo a hacerse responsables de los pasivos ambientales que, según la empresa, habrían sido generados con anterioridad a la entrada de esta misma. Serían, pues, entiendo yo, Petroperú y la Occidental, que eran los que administraban estos lotes antes. Esa es la acusación, creo yo, más importante, además de estar demandando, según Pluspetrol, digamos, mejoramientos, que por ejemplo dejar el suelo en condiciones agrícolas, lo cual incluso sería contraproducente siempre según la empresa en un pues territorio como el amazónico. Vamos a conversar con el abogado Aurelio Loret de Mola, vocero en este caso de Pluspetrol, para que nos cuente en resumen la naturaleza de esta controversia, que además sabemos pues acaba de provocar, ¿no?, un comunicado de la propia OEFA. ¿Cómo está usted, Aurelio? Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto de escucharlo. Cuéntenos, por favor, no sé si he resumido más o menos con pertinencia los puntos de Pluspetrol. Sí, y lo que estamos es ante un atropello claro del OEFA, que nos está exigiendo que nosotros asumamos la remediación de unos pasivos ambientales que son anteriores a nosotros, antes que nos estableciéramos en el Perú. Pluspetrol Norte asumió el lote 192 en el año 2000 y lo ha dejado en el año 2015. Y por supuesto, como ha operado Pluspetrol, es con las técnicas más depuradas que hay en el momento, respetando debidamente el ambiente. Lo que quiere el OEFA es que asumamos nosotros lo que no nos corresponde, yendo en contra de la ley peruana, yendo en contra de nuestros contratos que dicen que todo eso es para adelante. ¿Por qué? Porque la ley está construida sobre el principio de el contaminador pagador, es decir, el que contamina remedia.
el que ensucia limpia, el que arruga plancha. Lo que no puede ocurrir es que lo que hizo otro que viene de atrás, eso, porque se le voló la paloma al Estado peruano, quieran imponérselo a Pluspetrol. Pluspetrol no lo puede aceptar. Sí, sáqueme de una duda porque creo que ahí está el centro del conflicto. Cuando hablamos de pasivos ambientales previos, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque no sé si OEFA ha emitido un comunicado que es algo críptico, ¿no? O sea, OEFA en realidad defiende su derecho a imponer estas medidas, dice, con las herramientas que dispone la ley. Pero cuando hablamos de pasivos ambientales previos, ¿a qué nos referimos? ¿O OEFA acusa a Pluspetrol de pasivos ambientales que no le corresponden? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Yo le explico con toda claridad. En los años 70, en los años 80, en los primeros años 90, la manera de explotar el petróleo era distinta a aquella que ha utilizado Pluspetrol. O sea, se producían derrames, se filtraba el agua que salía con el petróleo en piscinas que derramaban líquidos, agua con petróleo. El agua se filtraba y se echaba al río, es un agua contaminada que no puede echarse al río. Es decir, todos estos derrames están ahí, los identificamos cuando llegamos, el Estado los identificó también cuando llegamos y teníamos muy claro ambos, el Estado y nosotros, que no nos correspondían, que nosotros no teníamos que remediarlos. Sin embargo, la OEFA, el OEFA, lo que pasa es que tiene una A al final, me parece femenino, el OEFA, el OEFA nos lo quiere atribuir. Entonces, para terminar con la discusión, nos fuimos a un arbitraje que está en el propio contrato de Perú Petro. Y el arbitraje dice, oiga señor, todo derrame, todo pasivo ambiental anterior al año 2000 no le corresponde a ustedes, señores de Pluspetrol. Sin embargo, el OEFA insiste, como si estuviéramos en un país que no respeta las sentencias, un laudo es equivalente a una sentencia, es cosa juzgada, insiste en que eso que viene de atrás, eso que estaba en los contratos con otros, eso ahora le corresponde a Pluspetrol. E insisto, ¿está claramente identificado lo que viene antes del 2000 o hay una controversia por ese lado? ¿O es que el OEFA le dice, no, esto se produjo después del 2000? Eso sí está claro. ¿En qué momento, digamos, temporalmente es lo que asumiría Pluspetrol? Del 2000 para adelante. Y eso está claro. Pero está clarísimo. Y es más, nuestra disputa con el OEFA no es una controversia sobre contaminación producida, hecha, impacto ambiental atribuible a Pluspetrol Norte, sino está clarísimo que eso es anterior a la llegada de Pluspetrol Norte. ¿Pero qué está ocurriendo? Sí. Nos están colocando unas multas que le llaman multas coercitivas. He contado 69, tengo aquí. A partir de julio nos están clavando unas multas de $2 millones por semana. Las últimas 2 semanas no han llegado, felizmente, porque si no estaríamos hablando de 52 semanas al año, multiplicado por $2 millones, son $104 millones al año. Es una barbaridad. Por algo que no hemos hecho. Ahora, y además es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, ¿por qué? Porque el 30 de julio han publicado una resolución, porque usted sabe que la OEFA hace su propia resolución, publica en El Peruano su propia resolución, dice cuál es la multa que hay que imponer, sobre qué infracción, y luego hay un tema que la OCDE ha identificado como perverso, es decir, recurso de la OEFA es lo que cobra por multa. Entonces, en esta resolución del 30 de julio de este año, dicen que pueden ponernos por no presentar el plan de abandono como ellos quieren. Plan de abandono es dejar las cosas debidamente ordenadas. 30.000 UITs por lote. Bien. Es decir, estamos hablando más de $70 millones. Eso es absolutamente increíble. Mire, lo que está haciendo el OEFA es destruir la inversión de Pluspetrol, que asciende a $1.800 millones. Estamos asistiendo a una expropiación indirecta, a una confiscación indirecta de la inversión de Pluspetrol Norte, y eso es inaceptable.
Yo te quiero leer simplemente, sé que el tiempo... Sí, rápidamente, lo por tengo favor. limitado, pero muy rápidamente, aquí hay un informe, porque perteneciendo a la Alianza del Pacífico, nosotros queremos entrar a la OCDE, ¿no es cierto? Y en la OCDE están los demás países de la Alianza del Pacífico. Ya entró México, ya entró Chile, ya entró Colombia hace poco. El Perú no entra. El Perú no entra, entre otras razones, porque tiene instituciones como la OEFA. ¿Qué cosa dice el informe de la OCDE? Dice que la OEFA parte de evidencia, o sea, debiera partir de evidencia técnica y no de percepciones. Es decir, a la OEFA la orientan las percepciones, no la constatación seria y técnica de los problemas. Segundo, competencia profesional insuficiente. Eso dice la OCDE sobre la OEFA. Y por último, las multas, al ser recursos que van a la propia OEFA, constituyen un incentivo perverso, porque lo que incentivan es ir poniendo cada vez más multas. Muy bien. Y todo el trabajo tercerizado y nunca directamente por la institución. Gracias, Aurelio Loret Mola, por su participación. Claro, entonces el argumento de Pluspetrol, no tenemos que olvidar, ¿no? De todas maneras que esto finalmente va en la línea de proteger el medio ambiente como se debe, de un lado, y del otro también, por supuesto, la inversión, como él acaba de señalar. Seguramente podremos recibir los argumentos del masculino OEFA, como lo hemos aclarado. Vamos de inmediato con el congresista del Partido Morado, Gino Costa. Por supuesto, hoy se cumple un año de la disolución del Congreso, donde usted ha sido muy recordado, don Gino, precisamente por el momento en el que le cede su curul para que el entonces premier Salvador del Solar pudiera plantear su moción de confianza, que por supuesto sabemos las consecuencias que tuvo. Mucho se ha dicho ahora de si valió la pena o no disolver el Congreso en términos de la calidad del Parlamento. Usted es de los poquísimos que también integra este Congreso y yo quería pedirle primero su evaluación y su reflexión al respecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, muchas gracias. Cuando se hace la cuestión de confianza, no se sabía si se le otorgarían o no. Nos imaginábamos que por supuesto que sí, porque el Congreso no quería ser disuelto, pero parece que el Congreso pensó que el presidente Vizcarra no estaba dispuesto a tomar esa decisión. Fue claro que no se le dio la confianza al premier del Solar. Votamos una moción de orden del día que consistía precisamente en eso. Pedíamos que se detuviera el proceso de elección del Tribunal Constitucional para poder debatir y aprobar el proyecto de ley que había presentado el premier del Solar. Y esa moción fue rechazada. Ese fue el primer rechazo, digamos, a la cuestión de confianza. El segundo fue cuando se procedió a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. De manera que no había ninguna duda para nosotros de que eso configuraba una causal para disolver el Congreso. Y el presidente lo hizo, la ciudadanía lo apoyó y el Tribunal Constitucional convalidó esa decisión. De manera que cuando se hizo, no se hizo pensando si el siguiente Congreso sería mejor o no. Imaginamos que sí, que sería un Congreso que no obstruyera, como el anterior, la acción del Poder Ejecutivo y de la justicia. Y la verdad que menos de un año después nos encontramos en una situación en la que el nuevo Congreso trata de vacar al presidente de la República. No es el desenlace en el que estábamos hace un año, en realidad, cuando se disolvió el Congreso. Pensábamos que habría un Congreso que quisiera sumarse a la lucha contra la corrupción, acabar la reforma política, acabar la reforma judicial, levantar los blindajes que había dejado el anterior Congreso, y en estas cosas se ha avanzado, hay que reconocerlo, en reforma política, ya lo hemos hablado acá, sí. Enrique, se ha avanzado. Ahora estamos entrando al restablecimiento del Senado. Creo que va a haber acuerdo para eso, ojalá que la podamos sacar adelante. En el tema de levantamiento de los blindajes todavía está por verse, y en el nombramiento del Tribunal Constitucional, que es otro pendiente, el pronóstico es reservado, pero yo creo que
el Congreso puede hacer una buena labor y creo que hay que exigir que lo haga. Ahora, pero humildemente yo sostengo en las últimas semanas, en realidad ya desde que esto ocurrió, se lo pude plantear también al presidente en su momento. Es que, claro, estamos hablando también más allá de un problema estructural, ¿no? Porque uno dice, bueno, el próximo va a ser mejor, el próximo va a ser mejor, y algo nos está pasando que no tenemos un mejor Congreso, al menos claramente, pero estamos hablando también de un tema de naturaleza política, ¿no? Es decir, la cosa no funciona si el Ejecutivo no forma una mayoría en el Parlamento que le permita, para empezar, a gobernar. Exacto. Con el Congreso anterior fue muy difícil porque desde el primer momento se negó incluso a reconocer la victoria del presidente Kuczynski, ¿no? El 2016. Y luego, mientras tuvo a Vizcarra, digamos, de su lado, todo bien, pero inmediatamente después de que Vizcarra empezó a querer, digamos, tener grados de autonomía naturales, el Congreso pasó inmediatamente a la oposición y se opuso a las reformas institucionales y a la lucha contra la corrupción. Eso lo conocemos todos. Ahora, ¿qué ha pasado con el nuevo Congreso? Yo creo que hay una responsabilidad, sí, también de parte del presidente, porque debió desde el primer momento tender los puentes y hacer lo necesario para establecer un nuevo vínculo. Era un Congreso distinto, donde Fuerza Popular era una de 9 bancadas, con una representación importante, pero solo de 15 congresistas frente a 73 que tuvo al principio del gobierno del Congreso anterior. Y eso no lo hizo. O sea, sí hay que reconocer ahí que había un desequilibrio muy grande entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el Congreso disuelto de ahora, y que eso explica, ¿no es cierto?, la confrontación entre ambos poderes. Pero también que el Ejecutivo con Vizcarra no hizo lo suficiente, sobre todo ya con el nuevo Congreso, para evitar una colisión como la que había tenido con el Congreso anterior, y por eso es que casi un año después, un poquito menos, enfrenta a él una vacancia presidencial, ¿no? Claro. Y es triste en realidad para la democracia, porque ya hemos llegado prácticamente al punto desde Palacio de Gobierno, desde, digamos, los sectores, vamos a llamarlo así, con sentido común, ¿no? Prácticamente no se quiere ver al Congreso, es como que no quiero lidiar con ese problema, ¿no? Y de hecho lo utilizo, ¿no?, como una suerte de símbolo del cual me tengo que separar, cuando debería ser todo lo contrario. El Congreso puede ser pues una institución que no es la más telegénica, ¿no?, ni la más contemporánea, pero es una institución fundamental para el desarrollo de la democracia, ¿no? Como decía Churchill, la democracia es el peor de los regímenes, excepto todos los demás. Exactamente. No, y el Congreso es la representación popular. O sea, este Congreso y el anterior fue elegido por todos nosotros. Y eso hay que respetarlo. Y cumple un rol fundamental en la democracia, y hay que entenderse con el Congreso. Ahora, es más fácil entenderte con el Congreso cuando tienes mayoría, solo o en alianzas. Ni PPK pudo hacerlo porque la mayoría no quiso un entendimiento. Fue difícil para Vizcarra, y luego Vizcarra pasó a la ofensiva y aprovechó, digamos, de las herramientas que le da la Constitución hasta que vino en la disolución. Pero ya con el nuevo Congreso él no hace los esfuerzos para establecer un vínculo diferente. Eso le funciona hasta que llega el último año en que ya no tiene las herramientas, y ahí es que lo tratan de vacar, ¿no? Así es, así es. Pero yo sí creo que en el caso del nuevo Congreso, siendo un Congreso muy difícil, a pesar de ser tan distinto al anterior, porque no tiene ninguna representación, tampoco el presidente hace los esfuerzos suficientes para dotarse de una coalición que lo ayuda a gobernar, ¿no? Importantísimas lecciones que hay que ver finalmente, ¿no?, hacia el futuro. Si algo queda claro de este quinquenio es que o el Ejecutivo tiene una mayoría en el Congreso, o, como usted señala, se forman, ¿no?, unas alianzas que hagan necesaria o posible la gobernabilidad. Alianzas que parece que se han convertido en una mala palabra en la política peruana. Gracias, Gino Costa, por acompañarnos. Enrique, ayudaría que la elección al Congreso coincidiera con la segunda vuelta de la elección presidencial. Creo yo, esa es una de las respuestas constitucionales que habría
que pensar. Y la segunda es acabar con la incapacidad moral permanente, que será una espada de Damocles sobre cualquier presidente que tenga dificultades con el Congreso. Habría que acabar eso y modificar el 117 de la Constitución. Podremos hablar en detalle. Efectivamente son necesidades institucionales para la política peruana. Gracias, Gino Costa, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este cara a cara. Los dejo con la programación de TV Perú, los dejo con Cuerpo Médico y nos reencontramos mañana con más. Que tengan una excelente noche.